Hace un par de años atrás dejaba de competir en el deporte que más me gusta. Si hubiese sido por mí, jamás lo hubiese dejado de hacer, pero hay algo que se llama cabeza que me decía lo contrario. El factor mental, según cómo se presente en el deportista o en el individuo, tiene un diferente impacto y en mi caso no fue el mejor. Todavía me acuerdo esos momentos pre-competir, digamos pre-competencia, donde eran los momentos donde yo peor la pasaba porque me ponía muy nervioso y sentía o me sentía con la obligación de ganar y más que nada quizá para complacer a mis padres y no tanto a mí mismo, que era lo que más importaba. Digamos, el objetivo principal era que yo disfrute y no estaba sucediendo eso. En conclusión, la presión no me dejó disfrutar del deporte que más me gustaba, como les dije recién, que es el tenis. Generalmente en la vida cotidiana las personas que están dentro de este ámbito de competitivo en el deporte suelen subestimar el rol o el impacto que tiene el factor mental en nuestro desarrollo tenístico. Y muchas veces el factor físico es visto como el único que hay que desarrollar para poder obtener buenos resultados, y a pesar de que forman una unidad y se complementan con el factor mental, yo creo que cuando hablamos de un escenario competitivo el factor mental es mucho más importante y tiene un mayor peso. Antes de hablar del factor mental, es necesario aclarar que esta es una idea que está compuesta por muchos componentes que se relacionan entre sí, y de manera de poder dar una definición un poco más precisa o más adecuada para ustedes, me voy a centrar en tres conceptos principales. El primero de ellos es la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Bueno, este concepto lo podemos entender como la convicción que tiene una persona de llevar a cabo habilidades tanto físicas como mentales para poder ejecutar una acción con éxito y obtener un determinado resultado. En la definición que les acabo de dar, nombro la palabra convicción. Esta palabra le da un sentimiento de privacidad a la autoconfianza. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que tanto el factor mental, pero especialmente la autoconfianza, es un factor que únicamente puede dominar el jugador una vez que está dentro de la cancha. Es verdad que puede ser estimulado con profesionales del tema fuera de la cancha, pero una vez que están ahí adentro, el único que tiene el poder y que se convence de que lo tiene, de poder controlar este factor, es el deportista. Es por eso que se dice que las personas con mejor predisposición antes de competir son aquellas que van a obtener un mejor desempeño y consecuentemente un mejor resultado. Como les dije hace un rato, el factor mental, digamos el factor psicológico, es una idea que es un conjunto de componentes que se interrelacionan entre sí, y yo recién les nombré la palabra predisposición y es imposible hablar de este concepto sin nombrar a la motivación, que este va a ser nuestro segundo concepto para hablar del factor psicológico. La motivación marca los diferentes grados de predisposición que tiene el deportista antes de un escenario competitivo, digamos, antes de enfrentarse a un escenario competitivo. Para entender un poco mejor a la motivación la vamos a clasificar en tres orientaciones. La primera es una orientación orientada, digamos, un camino orientado en el rasgo, en donde habla de una motivación que se centra en los objetivos y en las necesidades del deportista. La segunda orientación que es la motivación orientada en la situación y que habla del jugador y de la atmósfera o el ambiente, tanto negativo o positivo, que lo va a condicionar. Y por último está la orientación interaccional, que en breves palabras lo que dice es que la mejor forma de entender a la motivación es combinar tanto el factor 1, que es el rasgo, con el factor 2, que es la situación, y ver cómo interaccionan entre sí. Es decir, que la mejor forma de entender a la motivación es ubicar al deportista o al individuo en la situación, orientado en sus necesidades y objetivos intrínsecos, junto con el ambiente o la atmósfera que lo condiciona y todo esto va a determinar un resultado. Cuando se habla de ir con la mente negativa, hacemos referencia a este concepto, y quizás a las personas que los factores que les acabo de nombrar de la motivación no la favorezcan, van a tener peores resultados. Y por último, hay un tercer concepto, que es la ansiedad competitiva. La ansiedad competitiva la podemos entender como el deportista que considera una situación tanto como amenazante o de tensión. Y lo que tiene especial este componente, digamos este factor de ansiedad, es que se diferencia un poco con el primero, que es el de la autoconfianza, y el segundo, que es la motivación, ya que quizá va a tener un impacto un poco más directo en el jugador. ¿Por qué digo esto? Bueno, la ansiedad, según como se presente en el deportista, va a determinar la tensión muscular y también va a determinar tanto su coordinación como la atención y la concentración del jugador. Es por esto que tiene un impacto un poco más directo y un poco más visual a la hora de competir.
Una particularidad que tiene este deporte, el tenis, es que es un deporte que se practica de forma individual y a la hora de competir y entrar a la cancha en un torneo, vos estás completamente solo y esto es así porque lo dice el reglamento, salvo en la Copa Davis que sí podés hablar con sus entrenadores. Entonces todas las fallas y todos los errores que tengas, tanto físicos como mentales, van a correr por tu propia cuenta. Con esto dicho y como alguien que lo practicó de forma propia y lo vivió en carne propia, el tenis no es un deporte para cualquiera que lo quiera practicar de forma competitiva, ya que requiere un nivel de esfuerzo y de sacrificio, tanto físico como mental, pero un poco más mental, más de lo común. Como conclusión, como dije al principio, el factor mental o el rol que tiene el factor psicológico no es menor, y a pesar de que todos los componentes ponderan de diferente forma, como les dije, por ejemplo, la ansiedad, que tiene una ponderación un poco más física y quizás un poco más importante, terminan formando una unidad que representa a cada jugador. Algo que yo creo que es importante hoy en día es poder estimular este concepto del factor mental en las nuevas generaciones, en los chicos más chicos de hoy que practican el tenis de forma competitiva. Esto lo digo porque generalmente el factor mental es algo que se comienza a desarrollar una vez que el jugador tiene un nivel y un acompañamiento profesional muy marcado. Generalmente los jugadores profesionales todos tienen un psicólogo deportivo propio y no es casualidad que se diga que los mejores o los jugadores que mejor ubicados están en el ranking como Djokovic, Nadal o Federer son los que mejor dominan su cabeza. Gracias.